Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas tardes. Hola, profe, ¿sí se escucha bien? Ah, ya, bien. Hay algunas dificultades por ahí. Ya. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo el fin de semana, la semana? Todo bien, profe, todo bien. Por suerte. Qué Agradecido. bueno. Voy a compartir la pantalla. ¿Conocen ese lugar o no? ¿Lo ven? ¿Quién ha ido a pasear a la carretera austral? Eso justo iba a decir en la carrera de usted, le iba a decir. Sí. Yo ¿Quién fui ha cuando era ido? chico. Yo fui cuando era chiquito. Estaba Ah, sí. chiquito, 15 años más o menos. El acceso al glaciar Exploradores, que está en Puerto Tranquilo, donde está la catedral de mármol. De ahí Yo uno fui toma la... este camino y llega atrás del glaciar Campos de Hielo Norte. Y ahí se llama Glaciar Exploradores. Y uno puede ir a escalar y todo esto. Es Muy bonito bonito por allá, allá. Ujú. muy lindo. Esos hilos que se ven aquí como blancos son casi ríos, porque estos son como montañas, no son cerritos, son montañas. Y arriba está el glaciar, que cubre no sé cuántos, miles de kilómetros cuadrados para allá. ¿Usted sacó la foto, profe? Sí, yo la Bonita saqué foto. ahí, Muy buena. sí, salió bonita. Lo tengo ahí de fondo, Ujú. recordando viajes. Estuve como un mes paseándome por toda la carretera austral. Buen Bonito. tiempo, buen tiempo. Sí, y faltó tiempo. Qué bien extenso, son demasiados kilómetros. ¿Ah? Son muchos kilómetros, muy Sí. extenso al final todo lo que uno puede ver y hacer. No, yo llegué a Balmaceda Ujú. y de ahí partí. Y di vuelta. Espérate. ¿Y fue a las cataratas de Mármol? Sí, pues. Sí, ¿En también. kayak? ¿En kayak? No, en bote nomás. Ah, en Brasil. Habían unos botes de estos Ujú. como medios pesqueros, bien bonitos, con motor, sí. Y de ida estaba bonito, todo bonito, con sol, con todo. Y de vuelta, tormenta, sí. Así que llegamos mojados Panorama, enteros, me acuerdo. panorama intenso. Sí, pero bonita experiencia. Si tienes la posibilidad de ir a Coyhaique, porque yo llegué a Balmaceda, que está a poquitos kilómetros de Coyhaique, y de ahí me moví. Pero un viaje corto, llegando a Coyhaique, Balmaceda, en avión, que en el pasaje no es tan caro, y ahí se pueden mover por un montón de paisajes preciosos. Ya un fin de semana ahí ya vale la pena estar y salir a conocer alrededor. ¿Cuántos somos? 11. Las Valentinas hoy día están silenciosas, ¿ah? Están estudiando, parece. Hola, Hola, profe. profe. Ahora, ya, vamos a comenzar. Ya. ¿Alguna inquietud respecto de las próximas actividades? La prueba 2. Todavía no les publican los resultados, ¿cierto? De la prueba 1. Aún no. Ya, se supone que el fin de semana lo iban a publicar. Voy a averiguar el tiro. Si me dan unos segundos. Y ahí consulté para ver cuándo las podrían subir.
compromiso era el fin de semana. Ya. ¿Han visto alguna cosa del ramo esta semana o no? Han estado relajados. ¿Han insertado datos a su modelo de datos? ¿Han avanzado con la aplicación o el reporte o lo que sea asociado a su proyecto? Nosotros insertamos de hecho, hartos datos, pero nos ¿Ya? falta aplicación eh, el aplicativo de la base de datos del proyecto. Supongo que eso se refiere a juntarlo con Heroku, ese aplicativo ese de Mm, la base de datos. no, po. Ujú, El aplicativo ujú, ujú. es una funcionalidad que tú haces en algún lenguaje de programación, Ah, ya entendí, perfecto. Por ¿ya? ejemplo, ya nosotros tenemos que hacer unos cálculos matemáticos Claro, y es esos un, cálculos ponerlos en Python, por ejemplo. claro, Ah, perfecto. pero la idea es que sea visual. Ujú, O sea, que tú me puedas mostrar lo que hiciste, ujú. ya sea en un formulario, puede ser un formulario web que vaya a buscar datos a la base de datos, o, ¿cierto? Consulte datos o haga un insert, un update, un delete de algunos registros, etcétera. Pero eso construido, programado en PHP, Python, Flash. Hay una herramienta que yo les dije que es Data Studio de Google, que no es difícil de utilizar, en donde se define un origen de datos y en el origen de datos tú defines una query y te trae datos. Y ahí una vez que te trae los datos, tú puedes pintar esos datos. Ya puedes sumarizarlos, ¿cierto? Puedes sacar un promedio, mostrar un gráfico de torta, un histograma, ¿ya? Y eso como que facilita harto la aplicación asociada al proyecto que ustedes vayan a hacer. Ese es como un tips. O si prefieren, lo hacen en PHP o si se manejan en Python, como ustedes quieran. Pero la idea es que nos muestren el proyecto y al final de la presentación del proyecto, ¿cierto? Nos muestren cuál es el aplicativo que hicieron sobre su proyecto. ¿Ya? Ujú. Y ¿Me ahora me explico quedo, ahí? sí, ahora me quedo clarísimo. Claro. Entonces, el 16 presentan el grupo 1, 2, 3, 4 y 5 y el 23 presentan el grupo 6, 7, 8, 9. Yo asumo que todos ya saben al número de grupos que pertenecen. Una pregunta, ¿y todos los grupos entregan el mismo día? ¿O el grupo 1 a 5 entrega el 16 y el 6 a 9 tiene una semana más? Sí, tienen una semana más. Ujú, buenísimo. Sí. Sí, es que no los puedo dejar a todos en el mismo día. Y lo otro, obviamente, un nivel de exigencia un poco más alto, po, Ya, buenísimo. porque tienen una Ujú, semana más. ujú. Ahora, como les digo, no debiera significarle más de un día de trabajo. O sea, si saben programar o sea, yo sé que saben programar, me refiero, si la aplicación que eligen hacer es simple, muy simple, por ejemplo, un reporte en Data Studio donde definan una query interesante desde el punto de vista de negocio sobre sus datos y los pinten bien, no debiera llevarle más de mediodía, ¿no? Si están trabajando todos en equipo ahí y si alguien se maneja un poco más en eso. O si alguien se maneja en Python, a lo mejor ya tiene un formulario y lo pinta, lo arma y hace su aplicación. Hasta el momento lo único que nos faltaba era insertar datos al modelo, ¿cierto? Así que debiera ser fácil hacer este paso. Lo que más podría demorarlo, ¿cierto? Es hacer la presentación del proyecto. Pero igual nosotros ya desde el principio hablamos de eso, en donde hay que definir primero la problemática, los objetivos, el contexto, ¿cierto? El escenario donde estamos moviendo, el proceso que queremos resolver o la problemática, que es un poco lo que hablamos al principio, me acuerdo que yo le insistí harto. Pero eso ya deberían pasarlo a una PPT o un PDF y presentar su proyecto junto con el aplicativo al final. No más de 15 minutos. Ese es como el tiempo. ¿Ya?
Así que con eso deberían hacerlo rápido. Ya, a ver, vamos a ir a... Mira, no sé por qué razón, pero el programa del curso, voy a salir de acá, se queda aquí con el... Yo creo que este es como uno de los lenguajes que... A ver, espérate, voy a... Espérate un poquito, Lo que vimos en la clase pasada, ¿cierto? Dijimos, oye, es un ejemplo de Neo4j, ¿cierto? Que está basada en grafos, ¿cierto? Eh, mm, 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 Vimos una especie de ejemplo acá, ¿cierto? Muy simple. Y también nos fuimos a Sandbox, o sea, a una opción web donde nosotros podemos jugar con esta base de datos, con este motor de base de datos. ¿Ya? Eso es lo que hicimos la semana pasada, pero así muy someramente. Ahora, el lenguaje que ocupa este sistema de base de datos basada en grafo, ¿cierto? Se llama Cyper, ¿ya? Que es como el SQL o el lenguaje que utiliza las diferentes bases de datos, pero esta es propietaria. Ya la otra, cuando son bases de datos relacionales, habitualmente es como estándar. Esto no, esto es como propio de este sistema de base de datos. ¿Ya? Entonces esta clase, este día completo, ¿cierto? Está dedicado a revisar este lenguaje. ¿Ya? Acá en la presentación yo tengo algunas cláusulas, ¿cierto? Que podemos ir revisando de a poco, que vamos a ir revisando de a poco, de cómo se manipulan los datos, cómo se crean los nodos, ¿cierto? Los tipos de nodos, etcétera. Pero mi recomendación en realidad es que ustedes vayan a esta URL, ¿cierto? Si es que quieren aprender bien, aprender en forma detallada, nosotros no vamos a tener tiempo para revisarlo en forma detallada. Y pueden, a ver, en un segundo que estoy, y pueden revisar la documentación. Y para poder entender mejor la base de datos, ¿cierto? El lenguaje, ¿cierto? Cómo se utiliza el lenguaje de consulta de los datos, cómo me puedo mover de un nodo a otro, ¿cierto? Uno puede revisarlo acá en este link que le envié, que es público, ¿cierto? Que les voy a dejar ahí en la clase. A ver, nos abrió la opción. Voy a ir acá. Está jugando chueco. ¿Me escuchan? No Sí, sé se si escucha, bro. estoy... Ya, es que no sé qué le pasó a mi PC ahí. Se puso demasiado lento el navegador. Ya, ahí debería haberse recuperado.
Disculpen la... Ahí está. Ya, entonces, esta URL me lleva a la documentación de este lenguaje. ¿Ya? Entonces, para lograr entenderlo bien, a cabalidad, de cómo usarlo, así como hoy día sabemos utilizar el SQL en Postgres, ¿cierto? O en MySQL o en Oracle, ¿cierto? También tenemos que entender un poco el contexto o la filosofía de trabajo de esta base de datos, de este motor de datos, ¿ya? Neo4j, y se apoya en el lenguaje Zipper. Y aquí está el detalle de esto y aquí lo explica, no tenemos mucha documentación al respecto. Es solamente esto, pero está bien ordenado y explica muy bien las cosas. ¿Ok? ¿Cierto? Zipper Query Language. Por ejemplo, Cassandra se llama CQL en Cassandra, pero acá se llama Zipper o Zyper, no sé cómo pronunciarlo en inglés. Ya, entonces, una cosa es que ustedes revisen esto y lo otro, lo que está definido acá, entregarle algunos conceptos generales. ¿Ya? Así que vamos a ir revisando ambas cosas. Entonces, de acuerdo a Zipper, ¿cierto? Lo que está entre paréntesis es un nodo, es cualquier nodo. Cualquier nodo, considerando, ¿cierto? Que los nodos son estos círculos, ¿cierto? Que son datos con una cierta estructura. Esto es como un registro, antiguamente, en la base de datos relacionales, como un registro, una fila de un tipo de nodo, ¿cierto? Que en este caso es person, ¿ya? Y acá este tipo de nodo es movie, ¿ya? Y que tiene como datos el título y el release, ¿ya? Y acá tiene como datos el nombre y la fecha de nacimiento, ¿ya? Y que están unidos, ¿cierto? Por una relación que es persona actuó, ¿cierto? En esta película. ¿Qué rol? El rol de Forrest. Forrest, ¿ya? Y acá, por ejemplo, Robert Zemeckis, ¿cierto? Dirigió esta película, ¿ok? Eso es como lo que se va construyendo. Entonces, este es un nodo, tipo de nodo y los atributos, los valores. Y esta es una relación, por eso la R, ¿cierto? Y que también puede tener valores, que son como propiedades, ¿ok? Vamos a volver acá de nuevo. Entonces dice, una variable de tipo nodo llamada matrix se representa entre paréntesis redondos. Nodo de tipo movie, ¿cierto? Se representa como los dos puntos movie dentro de los paréntesis de llave. Acá una variable de tipo movie llamada matrix. Entonces el tipo, ¿cierto? Es movie y la variable es matrix. ¿Okay? Entonces así se va como construyendo se va utilizando el lenguaje. ¿Ya? Entonces aquí si yo leo esto es el nodo tipo movie. ¿Por qué es nodo? Porque está entre paréntesis, ¿cierto? Redondo. Tiene los dos puntos y la variable es matrix. Entonces acá, si yo me fijo acá, dice una variable tipo movie, la variable tipo movie, ¿cierto? Que se llama matrix
matrix, perdón, no matriz, con atributos que están entre cremillas, ¿cierto? Entre cremillas y, perdón, el valor es entre cremillas, pero como el campo, como decíamos antes, el campo, ¿cierto? Es title y release, ¿ya? Entonces es como un poco la nomenclatura que utilizan acá. Bueno, a alguien de la coordinación, ¿cierto? Le gusta este lenguaje, así que por eso lo profundizó. Entonces al final nos estamos refiriendo a este. Este es un tipo de nodo movie que tiene título y tiene un release. ¿Ya? Ven ahí, ¿verdad? Y eso se representa en el lenguaje, ¿cierto? De Cypher de esta manera. ¿Ya? Entonces yo puedo representar el primer valor, solamente el título, o también por representar ambos valores. Entonces aquí yo hago referencia al nodo tipo movie, ¿cierto? Que se llama matrix y que tiene estos dos valores. Es solamente nomenclatura, ¿ok? Ya. A ver, voy a mostrar, quiero mostrar esto. Vamos a ir a introducción. Entonces, por ejemplo, acá, lo que yo estoy haciendo acá, arriba, no sé si lo logran ver, si nosotros revisamos acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos creando, aquí aparece una instrucción, este es como el create, ¿cierto? Estamos creando un nodo tipo persona, ¿ya? Que se va a llamar John, o sea, la variable es John, pero estamos creando un nodo persona en donde el nombre es John. Entonces lo que estamos haciendo es creando eso, el primer nodo. ¿Ya? Estamos creando este primer nodo. Después decimos, vamos a crear otro nodo que es Joe. Entonces, el nodo tipo persona, ¿cierto? Y le vamos al name, le vamos a asociar el nombre Joe. ¿Ok? Ahí ya creé el segundo nodo. Y lo mismo con los otros tres nodos, que serían Sara, María y Steve. ¿Ya? Yo creo los nodos primero. Entonces, para crear un registro, esto queda, es parte de la base de datos, orientada a grafos. Pero luego yo tengo que darle una relación, ¿cierto? Entonces digo yo, John, ¿cierto? Que el primer nodo que yo creé, y tengo que asociar una relación, ¿ya? ¿Cómo asociamos una relación? Hasta aquí vamos, están claros, ¿cierto? Con ese create. Ya, ese es un sí, ¿verdad? Promedio. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Entonces, lo único que hemos revisado, los nodos y cómo acceder a los campos, ¿cierto? Cómo se nota, cuál es la notación, de cómo referirse a los campos, a los valores de cada nodo, los tipos de nodo, etcétera. ¿Ok? Ya. A continuación, vamos a ver cómo representamos o notamos la relación. ¿Ya? Entonces, la relación primero se utiliza este símbolo. Bueno, con un solo guión, no por ahí, a ver si puedo destacarlo. Un solo guión y el signo mayor. Eso indica relación. ¿Ya? Acá estamos definiendo una variable de tipo relación llamada rol. ¿Ya? Así como acá teníamos matrix de tipo movie, de tipo nodo movie. Acá tenemos, ¿cierto? Una variable
¿ya? En donde el tipo de relación es esta. ¿Se dan cuenta que funciona de la misma manera que la anterior? Pero este entre paréntesis cuadrado, ¿ya? Y para referirse a los valores, ¿cierto? Uno, ¿cierto? A ver, espérame, aquí falta algo. Ah, ya. No, uno acá adentro se refiere a los valores que puede tomar y indicará qué relación, ¿ya? Claro, relación genérica cualquiera que une nodos. Ya aquí después vamos a ver cómo se relaciona con esto de acá, con los nodos. Entonces, una variable de tipo acted in llamada role, ¿cierto? Variable a la izquierda y el tipo después de los dos puntos. Y los valores, ¿cierto? Ahí entre paréntesis de llave, dependiendo cómo esté definido. Veamos acá si está eso. Claro, acá está, forest. ¿Cierto? Este es el tipo de relación. El tipo de relación y el valor del roles, de la variable roles. ¿Ya? Ok, eso. Y ahora, ¿de qué nos sirve esto? Veamos, vamos a volver acá. Entonces acá, por ejemplo, dice, ahora yo quiero crear la relación entre John y Joe. ¿Qué relación es? Friend, ¿cierto? John y Joe, creo, ¿cierto? El nodo John, ¿cierto? Y utilizando la relación friend, y lo relaciono con Joe, ¿ya? Y, eh, y Steve. A ver, ahí me perdí un poquito. Esto es John es amigo de Joe y Joe es amigo de Steve. Claro, crea una doble relación acá. Esa es una, ¿cierto? Y después, esta es otra, ¿ya? Y lo mismo acá por el lado de John y Sara. Ahí genera una relación, ¿cierto? Que John es amigo de Sara y a su vez Sara, ¿cierto? Es amigo de María, es amiga de María, ¿ya? Yo creo que ustedes son más hábiles para poder leer este tipo de lenguaje, ¿eh? Son lenguajes más nuevos, ¿correcto? Ahora, aquí el select, este es el create. El select, que sirve para leer, ¿cierto? Para consultar. Acá le llaman match, ¿ya? Y que se utiliza en base a las relaciones, ¿cierto? Y a los nodos, y a los atributos de las relaciones, ¿ok? ¿Ya? Entonces, Zipper es un lenguaje, ¿cierto? Que ¿cierto? Que es eficiente para consultar y modificar y administrar el grafo. En el fondo es el lenguaje para la gestión del grafo, de los datos, etcétera. Ya, obviamente está todo inspirado en SQL, de ahí nace, ¿cierto? Y dice acá el match, ¿cierto? El más común para leer los datos del grafo, ¿ya? Y para leer los datos del grafo, yo a lo mejor no necesito leer todo, sino que bajo ciertas condiciones y ciertas cosas, pues, dependiendo de las relaciones, etcétera.
Así que me permite, ¿cierto?, hacer un where, ¿cierto? Que es un campo como opcional dentro de la instrucción match. ¿Me explico hasta ahí o no? ¿Algo? Vamos a volver acá. Claro. Entonces, imagínense, a ver, imagínense que los datos de una cuenta de, a ver, de Instagram o de Twitter o Facebook, ¿cierto? Hay comentarios a una publicación, ¿cierto? Públicamente, o sea, públicos, ¿cierto? Positivos, negativos, algunos comentarios que no son muy agradables, otros agradables, ¿cierto? Unos de apoyo, otros comentarios que les da lo mismo, ¿cierto? Entonces, si nosotros almacenamos toda esa información en un grafo, después podríamos encontrar algunos patrones relacionados, por ejemplo, con las personas que opinaron positivamente al post, ¿cierto? O algún patrón, ¿cierto? De las personas que opinaron en forma negativa o de aquellos que opinaron, ¿cierto? En forma como inocua, como no, que les daba lo mismo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, para buscar esos patrones, si tenemos todos esos datos almacenados en un grafo, nosotros podríamos encontrar patrones, ¿cierto? Que nos indicaran eh, circunstancias particulares, ¿cierto? En el comportamiento de los usuarios o características de los usuarios que postearon en forma negativa. Lo mismo que los que postearon en forma positiva. ¿Ya? Entonces, ese es como un uso que se le podría dar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, dice aquí, la combinación de nodos y relaciones forman patrones. Ya, Kinu, person, nodo tipo persona. A ver. Ujú. Voy a revisar acá si está, que hacen referencia a grafos. No, no lo tiene. Ya, este es un ejemplo que no tenemos a la vista el grafo. Ya, entonces Kenny Reeve, me imagino, ¿cierto? Es un nodo tipo persona, ¿cierto? No sé por qué está como actor acá, pero que actuó en la película Matrix, ¿cierto? Y su rol era Neo, ¿ya? Profe, en este caso, rol sería un atributo. Sí, este. Este Ya. acá es un atributo ¿de qué? Del, del, De la del... relación, Ah, ya, ya. sí, de la relación. Porque esta es una relación, ¿sí? Y este es una variable, ¿ya? Igual que esta. ¿Ya? El valor del dato es este que está acá adentro, pues. El que nosotros guardamos en el nodo. Y este lo guardamos en la relación, ¿ya? Y este lo guardamos en el nodo matrix, movie. ¿Ya? Entonces voy a ver si lo puedo replicar acá. Claro, acá reemplacen Tom Hanks por Kenny Reeves. ¿Ya? Entonces dice, los patrones se pueden guardar en variables. Esta es una variable, ¿cierto? Actúa en. Estos son los nodos tipo persona que actuaron en un nodo tipo película, ¿cierto?
Porque pudo haber sido, no sé, pues a lo mejor hay un nodo de obra de teatro, ¿ya? O obra infantil, no sé. Uno puede ir, dependiendo del negocio, de la problemática, va definiendo esas cosas, ¿ya? Entonces dice patrones de creación y búsqueda, filtros, proyecciones, orden y paginación, composición de patrones parciales. Pero para ir entendiendo de mejor manera, yo les sugiero que lean esta documentación de acá, no es tan extensa. ¿Ok? ¿Me esperan un segundo? Tengo que hacer una cosa. ¿Vuelvo al tiro? ¿Me dan 5 minutos? Bueno, profe. ¿Sí? Ya, disculpe, no fueron 5 minutos. Fue menos. Ya, el punto es que, como les comentaba, para lograr un buen entendimiento y un buen manejo de este lenguaje, yo les sugería que ingresaran acá a este documento y lo empezaran a revisar de a poco. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para hacer una consulta sobre ese modelo que nosotros acabamos de crear, sobre ese grafo, ¿cierto? Hacemos un match, ¿cierto? En donde encontramos el nodo John, pero, ¿cierto? Queremos ver los amigos de John. Perdón, de los amigos, que en este caso sería María y Steve, de sus amigos, eso es. Entonces, ¿cómo representamos esa consulta? ¿Cierto? Nos posicionamos en el nodo John, ¿cierto? Este de acá queda abierto, ¿cierto? Queda abierto acá la relación friend y el nodo, ¿cierto? Y después el nodo resultante del segundo nivel de amistad lo tenemos que reflejar como resultado. ¿Ya? Retorna, ¿cierto? El nombre de John, que sería John, y el nombre del segundo, o sea, el amigo en segunda instancia de John, que sería María y Steve, que serían los que están acá.
¿Ya? Entonces así ustedes pueden ir entendiendo y construyendo el lenguaje. Bueno, yo no sé por qué se le dio tanta importancia a este tema, pero se utiliza mucho en investigación, en encontrar patrones, ¿cierto? De información, así que yo creo que en algún momento lo van a utilizar. Yo no soy experto en esto, no he tenido grandes experiencias con este lenguaje. Así que estoy un poco conociendo también. Claro, acá tenemos otro ejemplo de otro match en donde utiliza la cláusula where, ¿cierto? Lo voy a poner más grande. Bueno, aquí uno se supone que puede ir al browser y correr esto así como lo hacíamos en una página web nosotros con el SQL. Acá deberíamos poder ir, pero parece que hay que tener licencia acá. Yo no lo he ejecutado. ¿Ya? Ahí ustedes pueden investigar un poco más. Hay que crearse como usuario. Yo la otra vez agregué la consola, pero no logré cargar una base de datos. Pero sí con el sandbox, ¿cierto? Con el que vimos el otro día. Ya, entonces acá dice user, nodo user, ¿cierto? El nodo friend. Y este seguidor, este es una variable, ¿cierto? Donde username esté en este conjunto y follower name igual a, bueno, esto ya son como un string, ¿cierto? S punto algo. Claro, ese, este simbolito no sé qué significa, pero debe ser como una evaluación de una expresión de caracteres, de string, ¿cierto? Claro, los que empiezan con S y cualquier otro carácter y los despliega. John, John se relaciona como amigo de Sara y Sara cumple con las condiciones, ¿cierto? De la expresión, a ver, ¿cómo se le dice? Expresión regular, ¿cierto? De caracteres, ¿cierto? Que está indicada ahí. Entonces, en ese caso se presenta el registro o el resultado considera a John, ¿cierto? Y la amiga que sigue, ¿cierto? Es Sara. Claro, en el nodo usuario, recorre todos los usuarios que estén relacionados como amigos, ¿cierto? Y vamos a retornar, ¿cierto? En la variable follower, el resultado. Entonces ahí cumple con la expresión, ya se me olvidó de nuevo, de caracteres regular, expresión regular de string, de caracteres. Y acá Joe, ¿cierto? Si vamos acá, pero este no cumple, ¿cierto? Joe no cumple, ¿ya? Si nosotros calzamos el nodo John con el amigo Joe, no cumple como expresión regular Joe, porque tiene que partir con la S mayúscula. ¿Ya? Y después recorre, por ejemplo, Sara. Recorre el nodo Sara. Estamos haciendo el match con Sara. Busca dentro de su amigo en primera instancia, ¿cierto? Si cumple con la expresión regular con S y tampoco, María tampoco cumple, por lo tanto no debería mostrarla. Y no lo muestra. ¿Estamos ahí o no? Acá. No lo muestra, solamente mostró John y Sara. Y después si recorremos Joe, ¿cierto? Hacemos el match con Joe, su próximo amigo, su línea directa de amistad, no sé, amigo, ¿cómo se llama? Amigos directos ya.
de un nivel. Es Steve. Y Steve cumple con la expresión regular del que estamos buscando. Sí, ¿cierto? Entonces ahí muestra los resultados. Esa es como una forma, es como la lógica de uso en grandes términos, ¿cierto? De, de ese match, del select, de cómo obtengo datos y cómo se puede hacer consultas en estos grafos. ¿Ya? ¿Queda claro esta instrucción? Este match, o ya se desconcentraron. Estoy muy fome. Estoy muy fome hoy día. En realidad el tema es como fome. ¿Alguien por ahí que me dé feedback? Sí, profe, sí. Felipe. Se entiende. Igual es medio complicado por el tema de ese punto asterisco, pero en general sí se entiende. Sí, es que es como una evalúe la expresión regular. Ese punto asterisco, claro. Es que, claro, después acá hay un montón de cláusulas y operadores que uno va entendiendo de mejor manera a qué se refiere, ¿ya? Pero como les digo, la idea es que ustedes vayan revisando esto lentamente, ¿cierto? Detalladamente, porque estamos recién acá en la introducción. Y en la introducción es general, ¿cierto? Y hace referencia a algunas cosas para asociarla a las bases de datos relacionales, ¿cierto? Como el create, cómo creo el nodo, cómo creo la relación, después cómo hago una consulta sobre ese grafo que estoy creando. Obviamente, estas instrucciones les va ejecutando un programa, porque hacerlo a mano, uno a uno, es como una locura, ¿cierto? A lo mejor detrás de esto hay un formulario web, que me ingrese el nombre de la persona, punto, y el nombre del nodo, ¿ya? Pero las limitaciones que tiene esto son bien pocas en cuanto a cantidad de datos, son muchos millones de nodos que uno puede construir. Entonces, esta es como una pequeña introducción nomás a cómo opera, ¿cierto? Eh, claro, también, así como tenemos el create, tenemos el del delete, ¿cierto? También tenemos como, antes teníamos el update, aquí tenemos el set value. Ya ajustemos los valores, ¿cierto? De algún nodo, de alguna relación. El merge dice match existente o new create node y pattern. Patrones, ¿cierto? Y ya, el merge puede leer nodos y patrones existentes o crearlos, ¿cierto? ¿Ya? Bueno, pero esta es una mirada así muy general. Y después, ¿cierto? Le empieza a explicar el contexto, ¿cierto? ¿Qué es lo que es DBMS? ¿Qué es lo que es este DBMS? Graph, Database, ¿cierto? Habla de cosas... ¿Se acuerdan que una vez revisamos el manual un poco por encima de MySQL? Esto es lo mismo. Este es lo mismo, pero no está en documento. No sé si se podrá bajar en documento. Parece que sí, pero yo no pude, si no me equivoco. ¿Ya? Después le muestra las opciones del match, ¿cierto? Cómo devolver los datos con la cláusula return. Ujú. Cómo operar las transacciones. Pero esto es como introducción nomás.
Introducción y después, que no es mucho. Aquí ya se ponen más teóricos, homomorfismo, isomorfismo, etcétera. Y aquí ya empiezan con la sintaxis. De ahí siempre parten de atrás para adelante, por los tipos y valores, expresiones en general, parámetros. A ver, déjame ver. Ya son como los parámetros para recién utilizar las opciones, que son estas. ¿Ya? Y la opción match también tiene todo un cuento detrás, po, que más o menos... Y aquí hay ejemplos y cosas, así que ahí pueden entretenerse para leerlo. Mm, Ya, mira, cuando se utiliza el create también se puede, dice, ¿cierto? Crear elementos descritos en el patrón. Si ya existe un elemento, igual lo crea nuevamente, duplicidad, ¿cierto? Si aquí yo hago el create, perdón, aquí le faltó la variable, ¿cierto? Movie, y el título Matrix y release 1997, que no aparece ahí. Perdón, acá. Podemos crear múltiples elementos a la vez. O sea, creamos al nodo persona Tom Hanks, que actuó como Forrest en la película Forrest Gump, release 1994. Está creando todo esto. Está creando eso, la relación y la película. ¿Ya? En una sola instrucción, un solo create. ¿Correcto? Ese es como algunos ejemplos de uso. Después dice, crea el nodo persona, ¿cierto? El nodo de tipo persona, con ese nombre, con esa fecha de nacimiento y dirigida a M. Y M es la película Forrest Gump, al nodo M. Entonces, vamos a ver el nodo acá. Entonces, crea este dirigido, ¿cierto? Crea la relación dirigido o dirigió, no sé cómo, si pasado. Y lo apunta al nodo M. Que al nodo M creado, es cierto, en la película. ¿Ya? Ese a modo de ejemplo. No sé qué tan más profundo. Uy, se me quedó pegado. Ahí sí. ¿Se entiende esta instrucción de acá, cierto? ¿Se entendió esto? Yo creé dos nodos acá. El nodo A. Y después creé una relación. Y después creé otro nodo, el nodo M. Y acá creé el nodo D. Y creé una relación que apunta al nodo M, que ya existe. ¿Ya? Ahora, return ADRM debería devolverle esto. Aquí está mal esto. Esto debería ser, si no me equivoco, D. Este debería ser D. DM, R, perdón. Eso. M. ADRM. ADRM.
Hasta aquí se entienden estas cláusulas, ¿verdad? Sí, Sí, son bien simples, acá las muestran bien simples, pero para lograr su mejor entendimiento y mayor claridad, yo creo que hay que entrar ya a revisar bien los ejemplos que aparecen en la página que yo les pasé. ¿qué página, profe? En la página, bueno, que les voy a pasar ahora, si quieren la toman al tiro, se las Ah, paso ya. al tiro mejor, para que ustedes mismos revisen ahí. Chat to everyone. No, pienso, ahí. Ahí les mandé la página. Yo creo que ustedes son mucho más hábiles que yo para, para investigar incluso. ¿Ya? Para entender. Bueno, y después habla del match, ¿cierto? Nosotros ya revisamos la página del create en términos generales y también revisamos el match. Entonces acá lo que muestran, ¿cierto? Es el match. Términos generales, busca patrones especificados y retorna una fila por cada patrón encontrado. Entonces, match movie retorna M. Eh, match P person name Kenny Reeves retorna P. Vamos a seguir leyendo y estamos recién acá arriba. Después match es de relación. Por supuesto podemos buscar a través de relaciones. Ya, también hicimos un ejercicio de esto, de esta búsqueda, ¿cierto? Cuando buscamos los amigos con la S, etcétera. Aquí es lo mismo. M es una variable de tipo movie. Entonces devuelve a los nodos, ¿cierto? De películas, pero el título de las películas. ¿Ya? Y acá devuelva el rol, ¿cierto? Que la persona Tom Hanks efectuó en la película. ¿En qué película? En la película M. Ujú. Mm. Claro, pues si tengo este nodo, ¿cierto? Lo leo. Tengo la película Cloud Atlas, no la conozco en realidad. Mm, ¿Cierto? Lee simplemente es un select, es como una lectura del nodo persona, del nombre. ¿Me escuchan? Me salió un mensaje de internet. ¿Me escuchan ahí? Sí, se escucha, profe. Ya. Entonces aquí hacer un select nomás, una lectura de ese nodo y del campo name. Después crea la película Cloud Atlas y después hace el enlace entre el nodo P, ¿cierto? Y crea la relación en donde dice que es Sari o Sacri, no sé, Sacrai, no sé cómo se pronuncia, y lo relaciona con el nodo M, ¿ya? Lo mismo que vimos delante, o parecido, perdón. No está acá, este de acá.
acá. Acá debería aparecer otro nodo que apunta a otra película, ¿cierto? Y a ver, ¿dónde estaba? Acá. Entonces aquí estamos leyendo un nodo que existe, estamos creando una película, otro nodo, estamos creando una relación, ¿cierto? Entre P y M. ¿De acuerdo? Ya ese return PRM debería devolvernos el dibujito de esto. ¿Ya? Bueno, acá hay un caso especial. Merge, ese no lo he visto yo, así que habría como revisarlo con más detalle. Ya, con el match y el create para empezar está bien. ¿Ok? Así que nos vemos en un rato más. A ver si podemos agilizar un poco esto. No, hay que partir de a poco, porque es como toda una filosofía diferente. Por ejemplo, match n, retorna todos los nodos en la base de datos. Entonces ahí uno ya va entendiendo cómo funciona, cómo opera. ¿Cierto? Devuélvame los nodos, en el fondo, eso es. ¿Y qué son los nodos? Son todos los nodos de la base de datos. Po. Todos los nodos que existen. ¿Cierto? Entonces el resultado sería nodo 0, 1 hasta el 6. Nodo del 1 al 6. Oliver Stone, 3, 4, 5, 6, me falta uno. Ah, sí, va a tener 0. O sea, serían los 7 nodos que aparecen acá. Llegó un match n. No le especifico nada más. ¿Cierto? Entonces acá después dice, lea todas las películas y devuelva el título. Todos los nodos del tipo película, movie. Entonces si yo me voy acá al dibujito, todas las películas, que serían esos dos nodos, y sus nombres. Entonces, ¿qué me debería devolver? El nombre de las películas nomás. Wall Street y American President. Dos filas. Y lo deja como move title. Es el título de la columna. Entonces ahí uno empieza como a entender de mejor manera, no es llegar y agarrar un match completo y leerlo, sino que tiene que ir entendiendo de a poco cómo va operando esto. Aquí, por ejemplo, dice match, director, name, Oliver Stone y el nodo película. ¿Ya? Y muestre el título de la película que encontró. Entonces, si vamos arriba, tengo match, director. A ver el grafo que tenemos acá. ¿Cuál era? ¿Quién era el...? Ah, se me olvidó. ¿Quién era? El de Oliver Stone. Oliver Stone, ¿cierto? ¿Qué película dirigió? Wall Street. ¿Y está en otra parte de Oliver Stone? No. Entonces el resultado es Wall Street. ¿Ya? Es como bien básico, es como partir de cero aquí. Pero eso es lo que yo les sugiero, que partan de cero, para poder entender bien la filosofía y meterse en este tema. Quizás no para ahora, pero si alguna vez lo llegan a necesitar, porque cambia
totalmente la filosofía de trabajo. ¿Ya? Eso por ahora. Nos vemos en un ratito. No está muy ágil la clase, pero la materia es como media dura. Nos vemos, chicos, Vale, en Sí, un profe. profe. rato.